Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo evitar robos informáticos en su empresa. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Les recuerdo que si quieren ver esta conferencia en formato grabado lo pueden hacer en nuestra página web o a partir de mañana nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Unipymes. Nos acompaña Andrés Contreras, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en responsabilidad y daño resarcible de esta misma casa de estudios, coordinador de investigación en el Departamento de Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías y editor del blog jurídico de departamento, encargado del desarrollo, producción y gestión de investigaciones conforme a los parámetros y lineamientos de Colciencias, cuenta con diversos estudios en Derecho Económico, Derecho de Protección al Consumidor, Derecho de Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías y Diseño de Administración de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Moodle. Tiene a su vez formación acreditada por el Servicio Nacional de Aprendizaje en aplicación de herramientas metodológicas en investigación, procesos de ciencias, tecnología e innovación y controles y seguridad informática. Igualmente de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en propiedad intelectual y orientación TI respectivamente, consultor y docente en materia TI. Esta conferencia se realiza en asociación con Banco de Occidente, Arus, ETB, Web.com, Envía y Fundación Comeva. De esta manera, sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Andrés, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla, confirmo en cuanto estemos viendo. Listo, perfecto. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy, pues como bien lo ha relacionado, vamos a tratar esta temática tan importante y tan relevante para las empresas, haciendo un especial énfasis a las pymes, que yo creo que en muchos escenarios se ha mencionado que pues, por ser un tema transversal le compete a cualquier tipo de empresa. Las pymes, por su parte, pues digamos que en cuanto al volumen que representan para nuestra economía, son también sujetos activos, deben ser sujetos activos dentro de esta dinámica de seguridad de la información. Por lo pronto, pues, iniciaremos con las diapositivas. Si tenemos un poco de tiempo al final, pues, daremos un espacio para preguntas. No sé si alcancemos, pero pues, en la medida de lo posible lo haremos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. En relación con lo que les decía, la dinámica comercial que tiene este tema de seguridad de la información, lo primero es hacer claridad sobre un punto cuál es el de reconocer que la información actualmente es el activo más importante de cualquier empresa, de cualquier organización. Y en ese sentido, pues es un activo que como cualquier otro amerita ser protegido, necesita una protección adecuada por cuenta de las personas que hacen uso de dicha información. Solamente para que tengamos una noción de cuál es el alcance de la información como activo empresarial, tengamos que en Internet la mayoría de empresas solamente están utilizando el 0,05% de toda la información que se maneja día a día en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas realmente se están lucrando con un porcentaje mínimo de toda la información que nosotros podemos conseguir, tanto en redes sociales, como a través de la gestión comercial que las empresas hacen directamente con sus clientes, con sus proveedores, etcétera, etcétera. Habida cuenta de esto, entonces tenemos que el ambiente comercial en el que se mueven las empresas está cada vez más interconectado. De esta creciente interconectividad, tenemos que nuestras organizaciones, nuestras empresas y nuestros activos están cada vez más expuestos a una mayor cantidad y una mayor variedad de amenazas y vulnerabilidades que digamos no son ajenas a ningún mercado, ningún sector de la economía en particular. Dicho esto, vamos a hablar de lo que nos concierne puntualmente, seguridad de la información. ¿Qué es la seguridad de la información? Es la protección de esta información en un rango amplio de amenazas para poder asegurar la continuidad de un negocio, para poder minimizar el riesgo comercial y para poder maximizar el retorno de inversiones y de oportunidades comerciales, que eso en últimas es lo que busca cualquier empresa que actualmente pues tenga
participación en algún mercado relevante o en algún mercado creciente, como puede ser el del manejo de software, el manejo de bases de datos, etcétera, etcétera. Listo, entonces, dicho esto, hablemos de las características principales de lo que es seguridad de la información. Estas características las encontramos nosotros referenciadas en diferentes normas estandarizadas de nivel internacional, como lo son las normas ISO 27001, que de una vez les anticipo, esta familia de normas hace referencia exclusivamente al tema de seguridad de la información. Da una serie de recomendaciones, da una serie de sugerencias en cuanto a controles, en cuanto a políticas, en cuanto a procesos y procedimientos adecuados para implementar en cada una de nuestras organizaciones. Lo relevante de este tipo de normas es que precisamente se encargan de dar unas pautas, pero nos deja abierta la posibilidad de que adecuemos dicha regulación conforme al dinamismo y conforme a las características propias de cada una de las empresas en las cuales se va a implementar. Volvamos al tema de las características. ¿Cuáles son? ¿O qué se busca realmente con lo que es con la implementación de un esquema de seguridad de la información? Preservar la confidencialidad, que no es otra no es otra cosa que solamente las personas que estén habilitadas, que tengan una autorización adecuada para acceder a la información, lo puedan hacer. La integridad, que es que la información se mantenga indemne en ese flujo de información, es decir, que el dato se mantenga con sus mismas características y con su mismo contenido del punto A al punto B. Y la disponibilidad se refiere básicamente a que la información yo la pueda consultar en cualquier momento, que no vaya a tener, digamos, algún tipo de tropiezo en el momento en que yo quiera acceder a una base de datos, o que no me pida mayores requisitos que el área encargada de la seguridad de la información haya establecido previamente para estos efectos. Además de eso, podemos encontrar otra serie de propiedades, como es el carácter de autenticidad, el cual nos permite valorar realmente quién fue el autor, quién fue el iniciador de ese mensaje de datos, el iniciador de esa información, a efectos de poder atribuirle esa autoría a esa persona. Otras características como la trazabilidad, el no repudio y la fiabilidad se refiere precisamente a la confianza que las personas que participan en el flujo de información tienen directamente en el sistema de gestión de información de nuestra empresa. Para tener un poco más claro cuál puede llegar a ser el escenario en el cual nosotros nos podemos ver involucrados de cara a un incidente o a un robo de información, tenemos que ser conscientes de estos aspectos que les voy a mencionar en este momento. Tenemos unos sujetos que participan precisamente en ese flujo de información. Un sujeto conocido como el receptor, quien es en últimas quien recibe la información, un sujeto conocido como el perpetrador, que es quien se inmiscuye directamente en nuestro sistema de información a efectos de hacer algún tipo de ataque, a efectos de propiciar algún tipo de incidente en torno a la seguridad de la información, y el emisor, que no es otra persona, pues quien de su autoría profiere o emite un mensaje de datos o una cierta información. Unos ataques que podemos catalogar de forma muy amplia, de forma muy genérica, en dos tipos o en dos categorías. Ataques de tipo pasivos, en el cual realmente la información en cuanto a su integridad, en cuanto a su contenido, no se ve afectada. Simplemente es una persona que tiene acceso a la información y, digamos, la utilidad práctica de ese acceso no es sino simplemente conocer cuál es el contenido de esa información. Contrario sensu, ataques activos lo que tienen es que sí van a llevar a que la información que se está moviendo en ese flujo de datos pueda llegar a ser modificada, ¿sí? Se altera, se cambia, se amplía, se reduce, y digamos que este tipo de ataques revisten la característica de que van a ser más fácilmente reconocibles por las personas que se encargan de hacer estas revisiones, de hacer este tipo de control sobre el flujo de información. Aclaramos entonces que dentro de todo lo que es concebido como el sistema de gestión de seguridad de la información, que es puntualmente el tema del que trata la familia de normas ISO 27000, encontramos que el referente, el concepto que va a ser de referencia para toda la gestión es el de amenaza. ¿La amenaza qué es? Identificar de forma previa
algún tipo de incidente que no ha ocurrido, pero como lo observaremos más adelante, también vamos a trabajar sobre incidentes que ya se han concretado, que ya se han consumado y que nos procuran un análisis a futuro sobre cómo evitar que vuelvan a ocurrir dichos actos, dichos ataques o dichas perpetraciones. Esto para que lo tengamos en cuenta. En mayo del presente año, ustedes tal vez tuvieron la oportunidad de conocer un escenario de ataque masivo a través de un sistema de defraudación informática conocido como el ransomware. ¿En qué consistía este ataque? Básicamente era un virus, un malware que se manejaba a través de un troyano, en el cual, estando este troyano en cada uno de nuestros equipos, lo que hacía era reconocer la información que era más vital para la persona, para el titular de esa información, encriptarla, es decir, digámoslo así, bloquear el acceso a menos que la persona tuviera alguna suerte de contraseña específica que solamente, en este caso, tenía la persona quien había enviado dicho troyano. ¿En qué consistía la defraudación? Pues que para efectos de yo poder desbloquear dichos archivos, de poder recuperar esa información, yo tenía que pagar una determinada cantidad de dinero que estaba representada en lo que se conoce hoy por hoy, que ha estado en boga en muchos sitios, el Bitcoin. ¿Sí? Entonces, la persona que pagaba dicho Bitcoin, que pagaba dicha cantidad representativa en Bitcoin, podía recuperar sus archivos. Quien no lo hacía podía tener por seguro que su información, que sus datos se iban a perder. Otras modalidades que se han venido implementando a lo largo del tiempo son las conocidas como el phishing. Simplemente se hace un rastreo de algunos usuarios cuando el phishing es mucho más especializado, o simplemente, o en general, se envía correos de forma masiva dando alguna información en la cual la persona receptora de dicho mensaje tiene que proporcionar otra serie de datos que van a ser utilizados por el emisor de dicho phishing a efectos de poder cometer algún fraude. Este caso lo vemos reflejado en algo que es conocido desde hace mucho tiempo como el fraude nigeriano. ¿En qué consistía dicho fraude? A un correo personal o corporativo llegaba el siguiente texto: usted ha sido merecedor de una cantidad de dinero, o el príncipe de Nigeria está buscando volverlo a usted parte de su corte y para estos efectos necesita que usted le consigne tanta cantidad de dinero o le proporcione ciertos datos, dentro de los que se incluían obviamente el número de tarjeta de crédito, datos que identificaban al titular de dicha tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este tema de los ataques que, digamos, de alguna forma vulneran nuestro esquema de seguridad de información, no son nada novedoso. Es algo que se ha venido presentando incluso desde el origen de Internet, desde el mismo origen de las computadoras para uso comercial, y que hoy por hoy tienen el siguiente análisis. Este esquema que yo les traigo aquí en el computador es un esquema que diseñó la Europol, en el cual se contempla pues el dinamismo a nivel macro de lo que son los ataques informáticos. En esta primera pirámide nosotros encontramos como el número, en la base de la pirámide tenemos como el volumen de ataques, que es masivo en su base, va haciéndose mucho más, se va reduciendo en la medida que la pirámide aumenta, y esto se da precisamente porque la innovación de los ataques cada vez va creciendo, cada vez se va desarrollando mucho más. Conforme se va desarrollando este nivel de innovación en los ataques, miramos en la pirámide verde que las ganancias o los beneficios que percibe el perpetrador o atacante son mucho mayores, ¿sí? Y en el cuadro, o en la pirámide azul, perdón, encontramos como a su vez, en la medida en que el volumen de víctimas es mucho mayor, el nivel de seguridad que tienen esas víctimas, en el caso puntual del que estamos hablando hoy en esta conferencia, el nivel de seguridad que tienen las empresas es mínimo, ¿sí? Como es mínimo, comparemos toda la gráfica, el volumen de atacantes es mayor y la ganancia es menor, pero va a ser menor para una sola organización, pero si lo pensamos en cuanto al volumen de personas afectadas, de empresas afectadas, pues la ganancia va a ser eminentemente gigantesca.
¿Qué queremos reflejar con esto? Pues precisamente que a mayor nivel de seguridad, mayor va a ser la innovación de los ataques. Esto se traduce ¿en qué? En que nuestras prácticas de seguridad, nuestras prácticas de gestión de seguridad de la información tienen que ser cada vez más desarrolladas y tienen que estar a la vanguardia en el sentido de evitar que los ataques que se perpetren, que los ataques que se realicen, afecten en la menor cantidad de activos posible a nuestra empresa. ¿Listo? Vemos como en la gráfica lo principal es investigación de cara a qué, a cuáles son esos ataques o ese nivel de innovación de los ataques, y la prevención de cara a qué, a las medidas de seguridad que nosotros vayamos a implementar en nuestra empresa. Esto es un dato estadístico básicamente para que lo tengamos muy presente. Tenemos que las principales formas de ataque informático a las organizaciones son, en su orden: virus informático, un volumen del 45%, virus informático como cuál, como el ransomware que les acabo de mencionar. Los abusos por parte de los empleados constituye un 42%, y la penetración de sistemas por parte de fuentes externas. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las cuales nosotros estamos trabajando, porque son, digamos, directamente ellas las que tienen un primer contacto con toda la información vital para nuestra organización. Entonces, lo vamos a mencionar más adelante, la educación, la formación que nosotros les demos a ellos de cara a cómo deben actuar frente a un incidente de seguridad de la información y cómo deben evitar dichos incidentes, va a ser vital para evitar que ese 42% que estamos viendo reflejados en esta gráfica, posteriormente ya les había mencionado la norma técnica internacional de la familia ISO 27001, conocida como la norma estandarizada de seguridad de la información, es básicamente el primer referente internacional que nosotros tenemos de cara a poder implementar estas medidas de seguridad. No es otra cosa que una serie de sugerencias, no es otra cosa que un paso a paso de cómo desde el nivel directivo hasta la persona que se encarga de recibir a nuestros clientes, a nuestros proveedores en la entrada de nuestro edificio, debe, digamos, ampararse en un actuar diligente para evitar que información que es vital para nuestra organización simplemente tome un rumbo o tome una vía que es la no deseada, que es precisamente que esa información o se utilice de forma indebida o que se llegue a inhabilitar para nuestro propio uso. Aquí al costado vemos algo que de pronto no es de fácil lectura para ustedes, pero lo que queremos resaltar aquí es que ya el valor agregado, o sea, ya el dinamismo del mercado crece, en el sentido de que ya las personas no buscan adquirir solamente productos eficientes, productos visualmente llamativos, sino que aparte buscan la seguridad y garantías de seguridad que solamente les puede ofrecer el proveedor o el productor de dicho servicio o de dicho bien. Entonces, esto para efectos de resaltar otro comentario muy puntual. Nosotros podemos ofrecer en nuestra organización este esquema de seguridad, estas buenas prácticas de seguridad de la información como un valor agregado que, digamos, otras empresas u otras organizaciones no le van a poder ofrecer a sus clientes o a sus usuarios. ¿Esto qué dice de las prácticas que nosotros tenemos en nuestra empresa? Pues que nosotros somos tan diligentes que vamos más allá de lo que nos obliga una norma, de lo que nos obliga una cierta práctica comercial generalizada, para efectos de que nuestros clientes estén cada vez más seguros, estén cada vez más amparados, más resguardados en cuanto a qué vamos a hacer nosotros con nuestra propia información y con la información que ellos nos proveen. Este esquema es un esquema, lo denomina la norma ISO 27001, basado en procesos. Es un sistema de gestión de seguridad de la información basado en procesos. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos una cierta particularidad dentro de nuestra organización, perdón, que involucra una suerte de amenaza, una suerte de riesgo o un incidente de seguridad que ya se ha concretado. De cara a esto, las partes interesadas, que vuelvo y lo repito,
son todas las personas que están involucradas en ese flujo de información dentro de nuestra empresa, desde el gerente hasta la persona con el nivel de seguridad mínimo. Dije yo como ejemplo, puede ser el celador que recibe a las personas a la entrada del edificio, y hasta las demás dependencias que de forma horizontal participan en este flujo de información. Pensemos que el área de recursos humanos, por ejemplo, maneja información que en términos de la legislación colombiana es concebida como sensible. Esta dependencia maneja los datos de los empleados, maneja datos sobre la salud de nuestros trabajadores. Otras dependencias como el área comercial maneja datos de las personas, de los representantes legales de nuestros proveedores. En fin, vemos como de forma transversal la información se va moviendo en cada una de las dependencias que están vigentes en nuestra empresa o en nuestra organización. Identificamos algún problema de seguridad de la información. ¿Cuál es el paso a paso que debemos seguir? Una planificación. ¿Qué es esa planificación? Simplemente establecer las pautas generales de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Vamos a ver en breves instantes cuál es el contenido de esa planificación, cuál es el contenido de esas políticas que integran el sistema de gestión de seguridad de la información. Una vez tengamos claro qué es lo que debemos hacer, lo siguiente es implementar. ¿Implementar cómo? Asignando responsabilidades, asignando funciones, distribuyendo competencias y implementando esquemas de formación, esquemas de autorresponsabilidad y autogestión para que sean las mismas personas que están dentro de la empresa quienes adecuadamente hagan dicha gestión. Todo lo que se hizo en esa etapa de planificación debe empezarse a implementar. Una tercera etapa es la de verificación, en la cual nosotros básicamente tenemos que hacer un seguimiento, hacer un rastreo a cómo esa implementación que se hizo en un paso previo nos debe representar alguna suerte de beneficios. Tenemos que estar avalando el desarrollo de estas prácticas para efectos de ¿qué? De saber si efectivamente lo que estamos haciendo se está cumpliendo o no se está cumpliendo. De cara a esas dos tendencias, cuáles son, que el sistema de gestión de seguridad de la información que hemos desarrollado funcione o no funcione, tenemos que pasar a un cuarto paso que básicamente consiste en mantener lo que ha venido funcionando hasta la fecha y por otro lado, en mejorar aquellas falencias que nosotros bien hemos podido identificar. Perfecto, entonces esto nos dará un cierto resultado que se traduce en ¿qué? En tener por satisfechas esas necesidades que en un primer momento las partes interesadas, las partes que tuvieron contacto con nuestra empresa, que tuvieron contacto con esa información o con esos posibles incidentes de seguridad, lo tengan por bien hecho, por bien recibido. Puede ser que de cara a un resultado de posible mejora evidenciado en este paso 4, tengamos que replantear nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Por eso hablamos de un sistema basado en procesos, porque de ese cuarto paso de mejora podemos volver a un primer paso para tener que planificar nuevamente, restablecer o replantear nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Vemos que es algo cíclico, y es algo cíclico que se va decantando, que se va depurando, pero que, digamos, no está llamado a terminar nunca. Como yo les decía, el nivel de actualización que tienen las personas para cometer ataques informáticos cada vez está siendo mucho más riguroso, cada vez es mucho más obtuso para las personas que hacen esta suerte de revisión, esta suerte de implementación de sistemas de seguridad de la información. Y por eso, de una vez les adelanto, no va a haber ningún sistema de gestión de seguridad de la información perfecto. Es decir, no va a haber ningún modelo de seguridad de la información que abarque todos los incidentes y todos los problemas que se puedan presentar de cara a ataques informáticos, porque los avances en esta materia son cada vez más acelerados, porque la información va mutando no solamente en su contenido, sino también en la forma en la que se representa. Ya
para poner un ejemplo un poco más concreto, tenemos que, si antes la seguridad de la información se basaba en una seguridad de tipo físico, es decir, yo tengo mis documentos archivados en mi escritorio, y la seguridad de la información en ese momento se basaba en ¿qué? En evitar que alguien abriera ese cajón, sacara la información y se la llevara y la utilizara para otros fines. ¿Qué tenía que hacer yo en ese momento? Echar seguro, ponerle un candado a ese cajón, ponerle chapa, cerrar con llave la puerta de mi oficina. En eso se traducía inicialmente la seguridad de la información. Hoy por hoy vemos como no solamente los archivos físicos, sino los digitales son los primeros objetivos de las personas que se encargan de hacer este tipo de ataques. Entonces ya ese candado que poníamos nosotros al escritorio inicialmente es un candado, es un antivirus, es un cortafuegos que tenemos que poner en el sistema que almacena nuestros datos y nuestra información vital para nuestra empresa. Explicamos un poco, de forma un poco más amplia, el paso a paso de este proceso que nos trae de referencia la norma ISO 27001. Este primer paso, que es el de planificar, consiste básicamente en la identificación y el manejo que le damos nosotros a los riesgos que hemos bien sabido identificar dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro flujo de información, de cara a proteger precisamente todos esos datos que hemos ido encontrando, que hemos ido archivando y que, como les digo, como activo van a ser utilizados eventualmente por las diferentes dependencias de nuestra empresa. Este es un esquema que refleja en qué medidas o en qué niveles de información tiene alguna suerte de incidencia. Alguna suerte de incidencia para completar un determinado proceso. Pensemos precisamente en la persona, en la recepción de nuestras oficinas, como un determinado dato que simplemente para validar una condición de seguridad, para identificar a una persona cuando ingresa a nuestras instalaciones, implica necesariamente un flujo. Pensemos entonces como ese primer dato que es recepcionado en una hoja, por ejemplo, o que son datos que son directamente archivados en nuestro computador, en el computador de la recepción, perdón, son almacenados. Que estén almacenados implica que están en un determinado servidor y ese servidor puede estar compartiendo información a través de una red local, a través de una red abierta. Entonces vemos como, además de que la finalidad específica de almacenar esa información simplemente es la de proveer unas condiciones de seguridad física a la empresa, es una información que si no nos libramos de respaldar en todos los escenarios en los que dicha información converge, digamos, en todas las dependencias de nuestra empresa, vamos a tener que, puede haber una fuga de dicha información y nosotros, como responsables de esos datos, pues vamos a hacer los llamados a eventualmente tener que reparar algún tipo de actividad que haya ocasionado un daño al titular de esa información. Vuelvo al tema de la gráfica. Tenemos estos siguientes niveles. Un nivel de aplicación, un nivel de presentación, sesión, transporte, nivel de red, enlace de datos y nivel físico. De abajo hacia arriba. ¿Cuál es el nivel físico? Es básicamente ese nivel de direccionamiento o de acceso medio. No es otra cosa que la seguridad que respalda los equipos de cómputo. La seguridad que respalda la conexión de ese equipo a una toma corriente. ¿Sí? Pensemos en un incidente de seguridad elemental. Que el computador se apague cuando no debe apagarse. Que la batería del computador portátil se agote y no tengamos nosotros un cargador a la mano. Eso ya implica un incidente de seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos respaldada la información sobre la cual estamos trabajando, que el equipo se apague, que el equipo se desconecte, implica pues que la información se puede llegar a perder. ¿Sí? Vemos como de cara a esto no hay un perpetrador como tal, no hay un ataque como tal, pero sí hay un incidente de seguridad que debe ser atendido.
El nivel de enlace de datos se refiere al direccionamiento, al direccionamiento que se hace de dicha información, es decir, cuáles pueden ser los puertos seguros a los cuales yo puedo enviar esa información. Puede ser otro equipo, puede ser una base de datos de un tercero, etcétera, etcétera. En esa medida nosotros tenemos también que implementar medidas de seguridad de cara a que ese puente en el que converge, tanto lo físico como lo digital, debe estar protegido por alguna suerte de tecnología, por alguna garantía de que el puerto, efectivamente, el puerto al que se va a enviar esa información es un puerto seguro. El nivel de red se refiere al enrutamiento que hay de esa información, pero digamos, donde se ven presentes no solamente un punto A y un punto B, sino varios puntos. Es decir, hablemos por ejemplo de la intranet. En la intranet nosotros tenemos un sistema de conexiones en el cual yo puedo visualizar información del equipo A, B, C o D, o, dependiendo de las medidas de seguridad, solamente puedo dejar que los archivos que están en mi equipo sean visualizados por un único actor en ese flujo de información. ¿En qué medida las redes, esa interconexión a nivel local puede verse afectada? Cuando nosotros tenemos que en esa red hay un dispositivo, hay un aparato, hay un equipo de cómputo que no está previamente autorizado o habilitado para acceder a esa red. Ahí ya tenemos nosotros un ataque informático y ahí ya tenemos una primera representación de lo que podría ser un perpetrado, accediendo a una red a la cual no está autorizado. El nivel de transporte es, digamos, esa capa, ese piso en el que los datos, digamos, es esa tecnología, es esa fuerza que impulsa el envío de datos, bien a través de un punto A a un punto B o bien a través de toda una red interconectada. Entonces, ¿cuál va a ser el posible ataque? Pues que automáticamente yo, sin haber habilitado el sistema, empieza a enviar información sin la debida autorización, como les comento. Es decir, yo estoy recibiendo correos de Pepito, que es el encargado del área comercial, y Pepito realmente no me está enviando esos datos, ¿sí? O sea, hay algo que está dinamizando el envío de información o está obstaculizando la recepción de esa información, y no sabemos no hemos identificado el porqué de esa situación. Puede ser porque tenemos un malware en nuestro equipo, puede ser porque hay precisamente una persona que accedió indebidamente a nuestra red y está suplantando la identidad de otra persona y está haciendo dicha persona que está generando ese incidente la que está enviando la información sin tener la autorización por cuenta de las personas encargadas de ese sistema de información. El nivel de sesión se encarga básicamente de controlar el enlace establecido entre dos computadores, es decir, cuando hablamos nosotros del nivel de enlace y del nivel de red, hablamos más que todo de una red de tipo físico, ¿sí? Como el cableado, como los puertos, como ese elemento material de la interconexión debe estar respaldada. Pero ya cuando hablamos nosotros de ese nivel de sesión, queremos decir es básicamente que el equipo tiene que estar, digamos, prendido cuando debe estar prendido, debe estar habilitado para enviar información y habilitado para recibir información cuando el sistema así lo prevé. El nivel de presentación hace referencia a que los datos lleguen de manera reconocible, es decir, si yo envío una información, un archivo de Word donde tengo un determinado texto, que la recepción de dicho archivo, de ese dicho documento de Word, prevea que quien va a hacer una lectura de dicho archivo lea exactamente lo que yo le acabo de enviar, ¿sí? En qué medida el contenido o la representación de dicho contenido va a tener una lectura viable en la persona que es la receptora de esta información. Y el nivel de aplicación, pues es precisamente como el ver cómo interactúan las diferentes herramientas con las cuales yo como usuario puedo tener acceso, puedo tener una lectura, puedo hacer algún tipo de tratamiento de esa información que reposa en mi equipo. Ya es como la interacción que yo tengo directamente con la información, ¿sí?
Hay un octavo nivel que para muchos es el que ocasiona mayores riesgos y eventualmente amenazas que se concretan en daños informáticos, en ataques informáticos, y es un nivel conocido como el nivel USB. ¿En qué consiste o qué traduce este nivel USB? Es el nivel de los usuarios sumamente brutos. Volvemos a lo que les comentaba inicialmente. Tenemos gente, trabajadores, empleados, que no están 100% capacitados respecto a cómo debe ser el manejo de la información que reposa en sus equipos. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. El empleado A lleva una USB a su empresa, hace una copia de la información en la cual está trabajando, que digamos puede ser referencia a unas claves, unas contraseñas de la gerencia de dicha organización, y toma o hace copia de dicha información para seguir trabajando en su casa. Camino a su casa, sale de su trabajo, se va para la casa, y a esta persona le roban la maleta donde tenía la USB. ¿Cuál es el riesgo latente ahí? Pues que esa información, esas contraseñas puedan llegar a ser utilizadas por esa persona que usó dichos elementos tecnológicos. Pero el trasfondo del asunto, ¿cuál es? El trabajador nunca tuvo que haber llevado esa USB y nunca tuvo que haber hecho una copia, y jamás debió haber sacado dicha información fuera de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Entonces vemos como el tema de infraestructura es un tema que 100% debe ser analizado y debe ser siempre vigilado por el área de TI de nuestras empresas, ¿sí? Pero también el elemento humano es un carácter que no debe dejarse de lado, precisamente porque de nada nos sirve nosotros tener las mejores tecnologías, las mejores herramientas, si los empleados que manejan nuestra información, si los empleados que manejan toda esta data que es vital para nuestra empresa, no tienen ni idea de lo útil o de lo riesgoso que es hacer dicha gestión o hacer dicha manipulación de la información. Entonces, la primera invitación, como vemos, es precisamente a educar y a preparar a los empleados para que ellos, digamos, sean el primer escudo que blinde a nuestra empresa frente a fugas de información, frente a robos informáticos. ¿Qué otras herramientas tenemos nosotros para identificar esos riesgos? ¿Sí? Identificar los riesgos es, digamos, esa segunda medida que vamos a tener nosotros que implementar para garantizar la seguridad de la información de nuestra empresa. ¿Cómo hacemos eso? ¿A través de qué herramientas? Unas muy sencillas que yo creo que cualquier tipo de empresa, sin recurrir a mayores gastos operativos, puede hacer. Registros internos de la organización. Nosotros tenemos que tener siempre documentados todos los incidentes de seguridad de la información que se vayan presentando en el íter, en el camino histórico, pues, que tiene nuestra empresa desde el momento en el que se creó hasta la fecha. Entonces, esos registros nos van a permitir identificar precisamente qué incidentes ocurrieron, cuál fue el trato que se les dio y cuál fue la eventual acción correctiva que propició que ese incidente no volviera a ocurrir. Listas de chequeos para las aseguradoras. Esto consiste básicamente en apoyarnos en un trabajo que terceras empresas, que terceros participantes dentro de nuestra actividad comercial han realizado previamente. Una aseguradora, cuando hace su estudio de riesgos, las más de las veces toma como factor para tasar la póliza de ese contrato de seguros el tema de las medidas de seguridad que nosotros hemos llegado a implementar, ¿sí? A menores medidas de seguridad, mayor va a ser la póliza. ¿Por qué? Porque el riesgo va a ser mucho mayor. Pero entonces estas aseguradoras las más de las veces nos hacen una referencia o por lo menos un breve listado de cuáles son esos riesgos que identificaron y que a la fecha en la que se hizo dicho estudio no han sido cubiertos por la empresa. Podría ser otro elemento de apoyo para identificar los riesgos. Flujo de procesos. Nosotros en algunas empresas, pienso yo que es la gran mayoría, pero pues en el caso de las pymes, a veces adolece un poco por
por no tener esta área encargada de la gestión de procesos o de la gestión de calidad, que es el área que se encarga precisamente de evaluar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestra organización. Es decir, a falta de este elemento operativo, lo que les estoy tratando de señalar yo acá es que es vital que nosotros conozcamos los procesos que se adelantan dentro de nuestra empresa. O sea, procesos como el de mercadeo, procesos como el de producción, procesos como el de seguridad física, etcétera, etcétera. Todos esos procesos nos van a poder determinar paso a paso en qué escenario la información está siendo respaldada, está siendo depositada, está siendo trabajada, tratada por las personas que confluyen en dichos procesos. Es decir, tener clarísimo el escenario y el paso a paso de cómo funciona nuestra empresa. Es vital para poder identificar los riesgos dentro de dichos procesos y eventualmente riesgos que se traducen o que se pueden llegar a traducir en fugas de información. Inspección de operaciones. Nosotros no podemos quedarnos contentos con, digámoslo así, no hemos tenido en 3 años que llega funcionando la empresa ningún solo incidente de seguridad. Eso no obsta para que nosotros, como responsables de esa información, hagamos un sondeo periódico. Bueno, ¿en qué estado del arte, si se puede decir, está nuestro sistema de gestión de seguridad de información? ¿Está actualizado? De cara a posibles avances tecnológicos, hemos hecho nosotros la debida tarea diligente de avanzar con dichos procesos de tecnología. Tal vez sí, tal vez no. Lo importante es hacer una revisión. ¿Qué metodología podemos nosotros tener? Una muy sencilla, que no implica conseguir auditores, que no implica tener terceros que vengan a hacernos consultorías dentro de nuestras empresas. Identifiquemos las pérdidas, identifiquemos fugas de información que hayamos tenido en un pasado, ¿sí? Es una gestión que de pronto puede llevar mucho tiempo, como puede que no, pero somos nosotros los primeros llamados a identificar cuáles son esos problemas que ya hemos tenido dentro de nuestro sistema de información, ¿sí? Ya la otra opción, la otra metodología a implementar, pues ya puede ser precisamente buscar apoyos en terceros que nos ayuden logística, operativa y técnicamente a implementar sistemas de seguridad de la información, ¿sí? Puede esto traducirse en que nosotros, si no lo tenemos, contratemos una persona, un área encargada de seguridad de la información, a efectos de que ellos sean los directamente responsables dentro de la organización de respaldar, de resguardar la información que nosotros vamos generando, vamos almacenando, vamos utilizando en el transcurso de vida de nuestras empresas. Un segundo proceso que veíamos nosotros dentro del esquema que nos trae la ISO 27000, seguimos en esta etapa de planificación. Y en esta etapa de planificación, nosotros nos permitimos hacer alusión a una serie de normas que trae consigo la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos personales, y el decreto 1377, que es el decreto que se encarga de reglamentar esa ley 1581. Aquí nos está diciendo es que nosotros debemos implementar unas políticas de protección de datos, le hace políticas de seguridad de la información. Esta sí es una norma de carácter vinculante, es decir, esto es obligatorio. Todas las empresas deben implementar estas políticas, ¿sí? Estas políticas que nos permiten hacer precisamente esto que analizábamos nosotros previamente, identificar unos riesgos latentes sobre nuestro sistema de información. Entonces, el decreto 1377 nos habla de que tenemos que tener unas políticas de tratamiento de la información, tenemos que proveerle a los titulares de esa información, le hace clientes, proveedores, trabajadores, un aviso de privacidad en el cual pues básicamente se resuma todo lo que dice las políticas de tratamiento de información. Debemos acreditar que estamos dando a conocer a estas personas, a los titulares de esta información, tanto el aviso de privacidad como las políticas de tratamiento de información,
Y aparte de eso, pues tenemos que tener todo un procedimiento adecuado en el cual los titulares de la información puedan ejercer las acciones y derechos que le reconoce la ley 1581, cuáles son los de conocer su información, actualizar su información, revocar la autorización que nos dieron inicialmente para poder tratar esa información y rectificar algún tipo de error que respecto a su información se haya presentado en nuestras bases de datos. Puntualmente, el acápite que se refiere a las políticas de tratamiento, que como les digo nuevamente, toda empresa debe tener vigente, digamos, dentro de su esquema operativo, está también la de relacionar las medidas de seguridad internas y todas aquellas otras que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de regular estos temas, proporciona en términos generales a las empresas vigiladas y contratadas y controladas, perdón, por esta entidad. Siguiendo la línea de este mismo decreto, encontramos otro aspecto fundamental de cara a la protección de datos, a la protección de información. Es lo relacionado con el conocido principio de responsabilidad demostrada. Muchos utilizan este concepto, muchos utilizan esta referencia, pero realmente no saben en qué consiste. Entonces, este principio de responsabilidad demostrada básicamente se traduce en que yo no tengo que esperar a que sea la Superintendencia de Industria y Comercio la que venga a auditarme para que ella me señale, mire, usted está fallando en A, B o C. Las medidas de seguridad que usted está implementando en el área de recursos humanos no son suficientes. Las medidas de seguridad que usted está implementando en el área comercial no son suficientes. Lo que nos está diciendo este principio de responsabilidad demostrada es que nosotros, previo a cualquier requerimiento de la entidad encargada de hacer este control y esta vigilancia, que vuelvo y le señalo, es la Superintendencia de Industria y Comercio, ya tenemos que tener implementadas unas garantías mínimas que nos permitan a nosotros decir, estamos siendo responsables de esa información y aquí están las pruebas de que lo estamos haciendo. ¿Qué debemos tener nosotros? ¿Qué debe tener cualquier empresa que haga tratamiento de datos? Una estructura administrativa proporcional al tamaño de la empresa, pues porque, digamos, la superintendencia no puede exigirle a una pymes que tenga la misma estructura administrativa de empresas tan grandes como lo puede ser Ecopetrol, pero sí tener una estructura proporcional, una estructura administrativa proporcional al tamaño de la empresa que responda por la adopción de mecanismos de políticas suficientemente idóneos para garantizar que la información que tenemos dentro de nuestra empresa va a estar protegida. Aparte de eso nos dice ese principio que tenemos que tener unos mecanismos internos para poner en práctica esas políticas, ¿sí? Tenemos nosotros que, si decimos en las políticas que vamos a gestionar la protección de los datos, tenemos que decirle, tenemos que efectivamente crear un comité, un grupo de personas, de trabajadores que sean los responsables de garantizar que esas políticas efectivamente se van a cumplir. También nos habla ese principio de que tenemos que tener unos mecanismos para la atención y la respuesta de consultas de cara a posibles incidentes, de cara a posibles reclamaciones por cuenta de los titulares de esa información. Entonces, la estructura en estos 3 ítems nos va a permitir decirle a la Superintendencia de Industria y Comercio, mire, nosotros hemos cumplido con lo que nos está exigiendo la norma. De cara a un posible incumplimiento, entonces vamos a tener unas sanciones que dependerán en últimas de la naturaleza de la empresa. Pensemos que si es una empresa que hace parte del sector financiero, pues digamos que por ser un pilar de la economía, las exigencias que se vayan a hacer a estas empresas van a ser mucho mayores. Si estamos, digamos, en el caso que nos compete, en una pymes, pues la naturaleza jurídica de esta empresa va a permitir decir, oiga, el grado de exigencia no puede ser tal que, digamos, lleve a esta empresa a una suerte de inoperatividad, en el sentido de que tiene que estar destinando recursos a estos temas de protección de datos, de protección de información, que no le permitan avanzar en lo que es el objeto comercial concreto que tiene dicha empresa.
También va a depender de la naturaleza de los datos que nosotros estemos manejando, del tratamiento que le demos a estos datos. Puede ser que la información que repose en nuestras bases de datos esté simplemente almacenada, o puede ser que esa información se dé para, no sé, hacer una actividad de mercadeo entre todas las empresas que componen un grupo empresarial. Todos estos factores van a poder determinar cuál va a ser el monto de una eventual sanción, de una eventual multa que la Superintendencia de Industria y Comercio nos quiera, digamos, nos quiere hacer sujetos pasivos de dicha sanción. Entonces, tener esas medidas, cumplir con el principio de responsabilidad demostrada, va a morigerar el grado de la sanción que eventualmente nos pueda llegar a colocar la Superintendencia de Industria y Comercio, o definitivamente la superintendencia nos va a decir, aquí no hay lugar a sanción porque estamos cumpliendo con los mínimos que está exigiendo la norma. ¿Por qué hablo de que puede o de que no puede? Se supone que si estamos cumpliendo no deberían sancionarnos. Nosotros podemos tener unas políticas de protección de datos muy bien estructuradas, muy bien elaboradas, pero son unas políticas que tienen que ser actualizadas, ¿sí? Son unas políticas que tienen que estar a la vanguardia, como les decía, con todos estos nuevos esquemas de ataques, con todos estas nuevas metodologías que están utilizando las personas que buscan defraudar a las empresas utilizando su información. Entonces, ¿podemos cumplir? Sí, pero si cumplimos a medias, en el sentido de no estar actualizados, de no tener unas políticas vigentes para el contexto social y el contexto histórico en el que nos encontramos, nos va a llevar necesariamente a que la superintendencia nos ponga alguna suerte de sanción. Bueno, esto lo podemos avanzar. Evaluación de riesgo. Podemos tener, de identificar un riesgo, podemos tomar dos acciones. ¿Cuáles son? Las de aceptar el riesgo, es decir, que la empresa tolere ese riesgo a efectos de, digamos, continuar con su objeto comercial, con su objeto negocial, si esto se lo permite, si el riesgo, digamos, es mínimo en comparación con los beneficios que va a percibir. O podemos decir, este riesgo de información no lo aceptamos. Para eso, ¿qué podemos hacer? Reducir la probabilidad de que ocurra ese riesgo, reducir las consecuencias que va a generar la consumación de ese riesgo, transferir ese riesgo a otras dependencias o a otros terceros. Ya bien puede ser el contratar empresas encargadas de gestionar la seguridad de nuestra empresa, o simplemente evitar el riesgo, ¿sí? Esas son como las medidas que podemos nosotros utilizar, y de cara a la debida gestión sobre estas decisiones, podemos determinar que ese riesgo se vuelva aceptable o no lo sea. Esta gráfica nosotros la encontramos en normas también internacionales, la ISO 27001 y una norma técnica colombiana que es la 454, si no estoy mal, nos provee este tipo de gráficas. Ya pasamos a otro escenario dentro de ese proceso de sistema de gestión de seguridad de la información que nos trae la ISO 27001. Implementar formación y gestionar recursos. ¿Recursos en qué? Recursos tecnológicos y recursos operativos. ¿Formación de quiénes? De nuestros empleados. Formación en cuanto a cómo debe seleccionarse el personal, en cuanto a qué debe hacerse de cara a un incidente de seguridad de la información, y de cara a cómo debe gestionarse una acción preventiva y una acción correctiva cuando estos incidentes se lleguen a presentar. Esto simplemente les representa una cosa. ¿Cuáles son las principales tecnologías de protección de información que tenemos? Habilitar password, habilitar contraseñas para que las personas que quieran acceder a la información lo hagan siempre y cuando estén previamente autorizadas. Tener un antivirus. Un antivirus hoy por hoy se actualiza de forma automática en internet y solamente nos obliga a nosotros, como titulares, como dueños de las organizaciones, a decir, mire, lo único que tengo que hacer yo es pagar la licencia una vez se haya vencido. Pagar la licencia, el antivirus se encarga de estar actualizado, de seguir vigente, de evitar y de reportar cualquier tipo de virus, de ataque informático, etcétera, etcétera. Y mantener el cortafuegos. El muro de fuego lo que nos hace es
poner talanqueras, poner barreras para decir, en este sistema de información estas personas pueden acceder y en este otro sistema de información estas no lo pueden hacer. Los ataques más comunes, virus informático, por correo electrónico también podemos encontrar diferentes ataques, y la denegación del servicio o el robo de las computadoras. ¿Denegación del servicio qué es? Que vamos a tener ataques masivos, o sea, ataques masivos no, perdón, vamos a tener, digamos, solicitudes de servicio masivo en nuestro sistema de información. ¿Qué pasa? Nuestros servidores, de cara a tantas solicitudes de servicio, lo que van a hacer es bloquearse y van a empezar a atender solicitudes que pueden llegar a ser falsas, ¿sí? Son tantas que realmente el sistema de información no sabe priorizar estas solicitudes de servicio, y lo que va a terminar haciendo es o bloquear el sistema o prestarle más atención a solicitudes de servicios que pueden llegar a ser falsas o inoperativas para, digamos, un posible análisis de retorno de inversión. Otro paso dentro del proceso de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información: verificar y hacer seguimiento ¿a qué? A eso que ya planificamos y a eso que ya implementamos. Entonces, aquí básicamente lo que quiero es que resaltemos que podemos tener dos tipos de escenarios: eventos en los cuales pues, nos dice este incidente de información es posible, ¿sí? O sea, no tenemos nociones de que efectivamente se vaya o no a generar ese ataque en concreto, ese ataque de información concreto. Cuando hablamos de incidentes, ya hablamos de que hay una cierta probabilidad de que dicho ataque se va a perpetrar. ¿Qué implica una cosa y qué implica la otra? Pues que las garantías de seguridad de información que nosotros vamos a darle al evento de ataque no van a ser las mismas o no van a ser tan grandes y tan robustas como lo van a ser las medidas de seguridad para incidentes que ya han sido identificados y que tienen una determinada probabilidad de que ocurra. ¿Cuándo debemos nosotros hacer ese seguimiento y esa verificación? Tenemos que fijar, primero que nada, un seguimiento o una verificación periódica, ¿sí? Dentro de nuestra misma organización debemos decir, mire, cada 6 meses vamos a hacer una auditoría, cada 6 meses vamos a hacer esta revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. También pueden haber eventos extraordinarios en los que esa revisión y esa verificación debe ejecutarse dentro de nuestra empresa. Cuando hay unos cambios en la organización, cuando la persona encargada de controlar el sistema de gestión de seguridad de información sale de la empresa y es reemplazada por otra. En ese momento debemos hacer una revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. Cuando hay cambios de la tecnología, muchas empresas en su momento cambiaron equipos y pasaron de un Windows 95 a un Windows 98. Ahí en ese momento debió haberse hecho una verificación y una revisión de cómo está el sistema de seguridad de la información. Cuando cambian los objetivos del proceso, la empresa inicialmente se dedica a hacer mercadeo sobre productos textiles. Ahora la empresa también se va a dedicar a hacer mercadeo sobre productos de calzado. En ese momento debemos hacer una verificación. Cuando se generen nuevas amenazas, cuando la eficacia de los controles se haya dejado de lado, es decir, el antivirus se desactualizó o este antivirus ya se sabe que tiene muchas falencias, tenemos que cambiarlo por un nuevo antivirus. En esa medida vamos a tener que hacer verificación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y eventos externos como ataques masivos. Si tenemos muchos ataques y de forma reiterada dentro de nuestra empresa, tenemos que necesariamente valorar cuál es el estado de implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Las auditorías, como les decía, es un tema inevitable. Y este proceso es un proceso en el cual yo les invito a que la verificación de cómo se está trabajando la información, de cómo se está resguardando, respaldando la seguridad de la información, se haga de forma integral a través de un proceso que yo denomino evaluación de 360 grados. En este proceso básicamente lo que se busca es que toda la empresa se involucre en la seguridad de la información, participando tanto el jefe inmediato como el oficial de privacidad, que es la persona que las más de las veces se encarga de hacer esta gestión,
como otras áreas de la misma empresa, los titulares o dueños de la información y los empleados del área, llámese o entiéndase subordinados de dicha dependencia. Esta responsabilidad compartida, ¿qué nos dice? Tenemos que tener en cuenta lo primero, sensibilización. ¿Sí? Sensibilización del área competente, del área que está trabajando con esa información, como una sensibilización de tipo global. ¿Qué va a generar esto? Una cultura de ciberseguridad. ¿Qué permite esa cultura de ciberseguridad? Conocer los riesgos y saber gestionarlos. Y en últimas, ¿qué genera eso tanto al interior como al exterior de la empresa? Confianza. Resiliencia, que es precisamente sufrir un ataque, digamos, corregir los elementos dentro de nuestra empresa que dieron lugar a dicho ataque y eventualmente blindarnos para que esos ataques no se vuelvan a presentar. Y genera oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para tener un desarrollo constante en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y oportunidades para que los clientes, usuarios, las personas que confluyen en esa dinámica de información adquieran, digamos, o desarrollen garantías en torno a cuál va a ser el trabajo que nosotros como empresa estamos haciendo con su información. Acciones preventivas, ya les dije, es simplemente evitar que se presenten casos dentro de nuestra empresa que no han tenido la oportunidad de presentarse, y acciones correctivas, que es precisamente corregir acciones y prevenir futuros ataques que ya se pudieron haber presentado. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Activos como el de la información se relacionan directamente con impactos dentro de nuestra empresa que son ocasionados por amenazas que son aprovechadas, amenazas que aprovechan vulnerabilidades dentro de nuestra empresa. Todo eso confluye en un tópico central que es el de los riesgos, ¿sí? Con una acción correctiva lo que hacemos es reducir los impactos, con una acción preventiva lo que hacemos es reducir las vulnerabilidades. ¿Listo? Por último, simplemente quiero referenciarlos con unos ciertos hábitos de seguridad dentro de la organización, que son cosas muy puntuales. La seguridad de la información debe ser soportada por alta gerencia. Es decir, a más de que nosotros tengamos un oficial de privacidad o todo un cuerpo o todo un grupo de trabajo que se encargue de la seguridad de la información, la alta dirección debe participar siempre y en todo momento en estos procesos de seguridad. Identificar datos sensibles. Nosotros tenemos que manejar información que sea vital para nuestra empresa, pero no podemos extralimitarnos en cuanto a la información que estamos depositando. ¿Por qué? Porque a mayor información, a mayor sensibilidad de esa información, mayores van a ser los riesgos. Almacenar tan poca información como sea posible y finalmente, y para que esto quede como un mensaje, una invitación para todos ustedes, probar regularmente los sistemas de seguridad de la información en busca de vulnerabilidades. Eso es algo vital para nuestra empresa. Con esto, como vemos, ya concluimos la presentación. Quedarán dudas, espero eventualmente en otra sesión poderlas contestar, pero por lo pronto creo que el mensaje ha sido claro. Implementemos sistemas de gestión de seguridad de la información, capacitemos a nuestro personal y en lo posible evitemos que los riesgos que ya están presentes en nuestras empresas aumenten o simplemente dejemos de lado algún tratamiento específico para dichos riesgos o dichas amenazas. Agradezco mucho su participación y espero que les haya sido de mucha utilidad esta conferencia. Andrés, muchísimas gracias por la conferencia. Vamos a pasar directamente a nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen un sondeo, que es de la manera que evaluamos a los conferencistas. De esta manera... Perfecto, de esta manera cerramos el sondeo. En pantalla van a tener el correo al que le pueden hacer llegar a Andrés las inquietudes que no pudimos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. Andrés, en nombre de la Escuela Empresarial Latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención.
Miércoles 27 continuamos con la capacitación Cómo lograr una empresa más feliz con el experto Mauricio Naya. Unipyme, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz tarde. Hasta pronto.